Germán Botero Cardona pregunta, entonces, ¿cómo sería el modelo ideal de educación? Distintísimo. Sería un modelo más humano, entre otras. Primero, sería el ser humano piensa, ama y actúa. La escuela tiene que enseñarnos a amar, a convivir, a leer los gestos, a bailar, a organizar fiestas. O sea, tiene que formarnos para la vida. Entonces, tiene que haber un cambio muy, muy profundo. Pero básicamente, si tuviera que sintetizarlo, yo diría que hay tres cosas que todo joven tiene que aprender en una escuela. No son los símbolos químicos, esos son trivialidades, no son las raíces, son trivialidades. Pero que sí es esencial. Uno, pensar. O sea, que uno llegue a clase y el profe le diga, ¿por qué cree que caen los objetos? No, Newton dijo, no, eso es otra cosa. ¿Por qué cree usted? Deme una hipótesis. Uno tendría, ¿qué pasaría si la Tierra no girara sobre su eje? ¿Qué pasaría si Colón no hubiera venido a América? ¿Qué pasaría si las mujeres gobernaran la Tierra? Esas son las preguntas de la vida. Esas preguntas desarrollan pensamiento. Y así no funciona la escuela. Dos, a comunicarse. Uno en la escuela tendría que estar haciendo debates. Aquí los que están de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, aquí los que están en contra. Ahora, los que están a favor ahora van a encontrar debilidades, los que están en contra ahora van a encontrar fortalezas. O sea, pensando. Dos, comunicando, leyendo, escribiendo. El país dice que hay que trabajar un segundo idioma. Yo hago esta pregunta. Antes del segundo idioma, ¿no será más importante el primero? ¿No será más importante aprender a oír en el primer idioma? Este país no oye a los otros. ¿No será más importante escribir? Entonces, el bilingüismo, yo estaría de acuerdo entre unos 80 años. En los próximos 80... Estamos hablando de Colombia. Estamos hablando En Colombia estamos lejísimos. Cuando yo digo que el 0,9 lee, si yo escuchara a un ministro decir que nos vamos a volver bilingües, yo diría, no, usted está mal, o sea, es incoherente. Entonces necesitamos aprender a hablar, a discutir, a argumentar. Y tres, a convivir. Uno, en la escuela tendría que aprender que hay personas que piensan distinto de mí, que hay personas que sienten distinto y que eso no los hace más, menos. A Piaget le preguntaban, ¿es posible una educación para la paz? Y él decía, sí, pero la condición sería que uno aprendiera a valorar la diferencia. Si eso no nos lo enseñan en la escuela, ¿quién y cuándo? Esas son las tres cosas. Esas son las tres. Pensar, para contestarle Sí. a Samantha Aguilar, que preguntaba que sí se debe Sí. enseñar. Pensar, comunicarse comunicarse y convivir. No más. Eso quiere decir, hay que volver a lo básico. Eso quiere decir que estaba más claro en la educación en el siglo XV que en el XXI. En el siglo XV hablaban del trivium y el quadrivium, las tres cosas esenciales. Hay que volver a lo básico. ¿Por qué se llama educación básica? Porque uno debería aprender lo básico. Y por hacer tantas trivialidades, no aprendemos ni a leer, ni a escribir, ni a convivir, ni a pensar, ni a argumentar, pero sí no sabemos que A más B al cuadrado es A cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Hay otra pregunta que Sí. tiene aquí Andrés Arango Soto, nos presenta. ¿Por qué se exige tanto estudio y especialización en un modelo de trabajo cuando el valor de tanto sacrificio es un salario mínimo? Sí, esa ya es una pregunta de una naturaleza política, social. Es una pregunta interesante porque la educación tiene que articularse al sistema político, al sistema social. Pero yo estaría tranquilo si los jóvenes en su paso por la escuela aprendieran a trabajar en equipo, cosa que hoy no. Aprendieran, si no aprendemos a trabajar en equipo, no tenemos futuro como sociedad. Si una sociedad invirtiera más en educación,
Si el país en verdad se diera cuenta que la educación es la que determina el desarrollo, no estaríamos ganando salarios mínimos. Cuando le preguntaron al primer ministro en Finlandia, ¿y ustedes cómo hicieron para exportar primero madera y hoy en día ser exportadores de tecnología? Dijo lo siguiente: tengo 3 argumentos. El primero, educación. El segundo, educación. Y el tercero, educación. O sea, no hay otra opción para un país. O sea, un país que invierte poco en educación, poquísimo en investigación, no tiene posibilidades en el siglo XXI seguir exportando café. Es un mundo del conocimiento. Carol Jaramillo entonces pregunta, ¿cuál sería el primer paso para lograr un cambio tan radical? Obviamente es complejo, requiere un acuerdo político. Un acuerdo donde estén el país. Hay una frase que usaba un político colombiano que me parece muy útil. Él decía, ese país tiene que articularse y llegar a un acuerdo en torno a lo fundamental. Y esa frase es totalmente válida en educación. En educación no tenemos política, no hay política. Esto es un barco a la deriva. Si mañana llega otro ministro, cogemos otra ruta. No hay política de Estado. Hay política de gobierno, pero no de Estado. Entonces no tenemos proyección a largo plazo. Entonces necesitamos un gran acuerdo político, pero no solo de los políticos. Deben estar los empresarios, deben estar los medios masivos de comunicación. Obviamente deben estar los educadores, los investigadores, los padres de familia. Que lo que hay que entender es que la educación nos concierne a todos. Que si la educación es tan mala como es la colombiana, se deteriora el trabajo en equipo, se deteriora la creatividad de los colombianos, no aprendemos a hacer proyectos conjuntos, no aprendemos a construir empresas, no aprendemos a leer. Entonces es un problema social el que estamos generando. Se debilita la democracia porque un país donde su educación es de muy mala calidad disminuye la democracia. Entonces a todos nos concierne el acuerdo por la educación. Yo la propuesta que estoy lanzando es que el país está definiendo un plan de desarrollo a 10 años que se llama en educación el plan decenal. Que ese plan lo respalde el país, que el país en pleno discuta de educación. Es que detrás del problema de la corrupción también está la educación. Detrás de la baja productividad también está la educación. Detrás del problema de la delincuencia también está la educación. Detrás de problemas políticos de intolerancia también está la educación. Entonces la educación como país tenemos que firmar un acuerdo nacional, como decía Álvaro Gómez, en torno a lo fundamental, a los puntos nucleares. Y esos los trabajaríamos a 10 años. Ese es el primer paso. No es un problema de plata, los maestros creen que el problema es plata, no, es político. Necesitamos más acuerdo. Y si hay más acuerdo y si el país entiende la importancia de la educación, pues va a acompañar este tipo de cambio. Yo lo que estoy planteando es muy novedoso en Colombia, pero eso es lo que hizo el norte de Europa hace 50 años. Chile en América Latina hizo un cambio más o menos parecido hace ya 19 años. Por eso están mejor en los resultados de las pruebas internacionales.